Un dilema moral es una situación a la que una persona se enfrenta. Una elección entre dos opciones, las cuales implican algún grado de conflicto. En un dilema moral, cada opción presenta ventajas y desventajas, y el individuo debe decidir cuál es la acción correcta o moralmente aceptable. Estas situaciones suelen surgir cuando los valores, creencias o principios de una persona entran en conflicto y la elección puede resultar en consecuencias tanto positivas como negativas. Resolver un dilema moral implica reflexión, consideración de las implicaciones éticas y a menudo tomar una decisión difícil. Lo que vas a ver a continuación son 7 casos en que la sociedad o algunas personas en particular quedaron enfrentadas a ciertos dilemas morales muy perturbadores. Te pido que veas este video no como espectador, sino que te sientas parte del mismo, ya que podrás compartir qué decisión hubieras tomado tú. Te pido que por favor lo hagas. Prepárate muy bien porque estos son 7 dilemas morales muy perturbadores. Número 7. El caso fue llevado a la pantalla grande 3 veces. Una de sus últimas adaptaciones al cine ha sido un éxito mundial titulado La Sociedad de la Nieve. Esta historia real reza sobre un equipo de jóvenes uruguayos que pertenecían a un club de rugby. Durante un viaje para jugar en Chile, el avión se accidentó en la cordillera de los Andes y varios de ellos sobrevivieron. Pero en medio de la nada absoluta. Cuando por una radio escucharon que se habían abandonado las tareas de búsqueda y rescate de ellos, es decir, que se les daba por muertos, supieron que dependían de sí mismos para escapar de aquel infierno helado. El problema es que el tiempo era su principal enemigo, pues si bien podían beber nieve derretida, no tenían comida de ningún tipo y pronto tuvieron que enfrentarse a un terrible dilema, el de morir de inanición o comer la única fuente de alimentos disponible, carne humana. Cadáveres no les faltaban, ya que muchos de sus compañeros e incluso familiares habían muerto en el accidente y, debido al frío, se habían conservado en perfectas condiciones. La historia es bien conocida. La mayoría optó por recurrir a la antropofagia para sobrevivir el tiempo suficiente, mientras que 2 de ellos se dispusieron a buscar ayuda a pie. Sin embargo, hubo algunos que aún a sabiendas de que iban a morir de una forma espantosa, es decir, de hambre, se negaron a comer carne humana, la carne de sus compañeros y familiares. Cuando finalmente fueron rescatados, el tema fue absolutamente tabú, al punto que nadie se atrevía a hacerles la pregunta obvia: ¿cómo habían sobrevivido durante tantos meses en la cordillera helada de los Andes? ¿De qué se habían alimentado? Hasta el día de hoy, hay personas que juzgan a los sobrevivientes de los Andes como monstruos por haberse comido a algunos de sus compañeros. Sin embargo, de no haberlo hecho, ninguno estaría vivo. ¿Justifica la preservación de la vida un acto tan aberrante como el canibalismo? Sin duda, el caso plantea un severo dilema. ¿Podemos hacer excepciones a nuestra moral cuando la vida está en juego?
Imagínate que debes comer carne cruda, carne humana, mal cortada a los tirones con los vidrios de una ventana de avión. Luego, meterla en tu boca. Trozos de tus amigos, familiares, y entonces masticar y tragar para sobrevivir. ¿Qué hubieras hecho? No en vano, este es uno de los casos de supervivencia más famosos y también dejó a la sociedad debatiendo sobre el dilema moral que representó dicha supervivencia. Número 6. Rommel Broom era un condenado a muerte de los Estados Unidos. Durante el año 2009 se procedió a ejecutar su sentencia por inyección letal. Pero las cosas no salieron como se esperaban y, después de ser sometido a 2 horas durante las cuales le pincharon unas 18 veces diferentes en los brazos y tobillos, usando inyectadoras con sustancias letales, el único sobreviviente a una ejecución por inyección letal que se conoce, recibió la postergación de su ejecución. Es decir, la ejecución se interrumpió porque el tipo simplemente no moría. Dejó abierto un dilema moral, el cual hasta hoy se debate en Estados Unidos. ¿Se debía ejecutar a Rommel Broom de nuevo? ¿O se debía perdonar su vida? El tipo ya había sido sometido a una ejecución. De hecho, se había tratado durante 2 horas de matarlo, pero había sobrevivido. Era justo ejecutarlo nuevamente. ¿No era esto el equivalente a aplicarle la pena de muerte 2 veces en lugar de una? Por otra parte, si se le dejaba vivo, no era injusto para sus víctimas, porque de esa forma no recibirían la justicia que se les debía según el sistema judicial de ese país. El dilema no era de fácil solución, y la prueba es que en el año 2022 se continuaba debatiendo si se debía ejecutar de nuevo a Rommel Broom o no. Y si lo hacían, ¿qué método se debía emplear esta vez? «14 años se estuvo deliberando en torno a este difícil dilema moral. Finalmente la solución al caso quedó en manos del más humilde de los seres, un simple virus. Rommel Broom, quien había sobrevivido a la inyección letal en 2008, murió de coronavirus en el año 2022, poniendo fin al tremendo predicamento que representa el tener que ejecutar a un condenado a muerte 2 veces. Pero de no haber contraído el virus, ¿qué piensas? ¿Se debería haberlo ejecutado de nuevo? ¿O se le debía haber perdonado la vida? Número 5. En la novela El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, obra del célebre neurólogo Oliver Sacks, acontece un hecho increíble pero verídico. Un paciente que se encuentra ingresado en un hospital se despierta horrorizado porque cree que alguien le ha metido en la cama mientras dormía la pierna amputada de otra persona. Cuando decide tirarla al suelo, descubre con sorpresa que él mismo se cae con todo su peso. El propio neurólogo, Oliver Sacks, le descubre y le pregunta perplejo: ¿pero es que acaso no reconoce usted su propia pierna?
estaba ante un caso de lo que se conoce como BIID o trastorno de identidad de la integridad corporal. Un desorden que se calcula afecta a más de 1.000 personas en todo el mundo, según se tiene registro, aunque es muy posible que la cifra sea mayor. Recuerdo haber tocado este tema en otro Top 7. Las personas con BIID se autoperciben como mutiladas, como individuos amputados que habitan el cuerpo equivocado. Es decir, que habitan un cuerpo sano y completo y que por ende no corresponde con lo que se perciben. Ellos sienten que les sobra una extremidad. Esta diferencia entre su percepción y la realidad de su cuerpo les ocasiona angustia, depresión, ansiedad y un sinfín de problemas similares al de las personas que padecen disforia de género. Es decir, aquella gente que no se siente identificada con el sexo biológico del cuerpo en el que han nacido. Las personas con BIID muchas veces intentan suicidarse debido a su depresión. En la mayoría de los casos, el deseo de ser amputados es tal que terminan amputándose ellos mismos de forma casera, con todos los riesgos a la vida que ello conlleva. En algunos casos, mueren por infecciones. Estas personas están nucleadas en diversas organizaciones donde no solo debaten y hablan de sus problemas, sino que piden un derecho que ellos consideran básico: recibir una amputación legal y en un ambiente estéril y supervisado que haga que sus cuerpos coincidan exactamente con la percepción que tienen de sí mismos. Como argumentos a favor, los médicos mencionan que, en todos los casos, el paciente con BIID que fue amputado alcanzó la felicidad, que ellos nunca se arrepintieron y que todos los problemas vinculados a la depresión y ansiedad desaparecieron. También mencionan lo que es obvio. ¿Por qué las personas transgénero tienen permitido mutilar parte de sus órganos, como el pene o los senos, para hacer coincidir sus cuerpos biológicos con la forma en que se autoperciben? Pero en cambio, a ellos, a los pacientes con BIID, no se les permite el mismo derecho. ¿Cuál sería la diferencia de fondo? No es fácil encontrar una respuesta, y la comunidad psicológica, psiquiátrica e incluso quirúrgica hace décadas que discute en torno al mismo dilema. ¿Se debe amputar a estas personas para que sean felices con su cuerpo tal como lo perciben? ¿O no? ¿Se debe arriesgar a que lo hagan por su cuenta en un acto de desesperación? ¿O es preferible practicarles la tan ansiada cirugía? Y por supuesto, ¿por qué a las personas trans se les practican cirugías para modificar sus cuerpos? Cirugías que implican amputaciones. Y a las personas con trastorno de identidad de la integridad corporal, no. ¿Tú qué piensas? Número 4. La necrofilia es una parafilia y para la mayoría de las personas evidentemente es una práctica repugnante. La misma consiste en practicar actos con cadáveres. Es ilegal en casi la totalidad de los países del mundo. Pero esto podría cambiar en Suecia, donde un sector del Partido Liberal sueco presentó un proyecto para legalizarla. Esta agrupación
parte de la base de que en realidad la necrofilia es ilegal porque implica lo que en términos jurídicos se llama vilipendio del cadáver. Es decir, el trato humillante y degradante de los restos humanos. Es probable que a la mayoría de nosotros no nos gustaría que una vez muertos jugaran sexualmente con nuestros cuerpos. ¿O sí? Ahí está el punto. En la necrofilia tradicional, lo que no hay es consentimiento, porque la persona a la que se le practica está muerta y no puede consentir. Pero, ¿qué pasaría si esa persona dejara un consentimiento previo, antes de morir, para que practiquen la necrofilia con su cuerpo? Por ejemplo, ¿qué tal si una pareja, ambos consienten que en caso de muerte, la otra parte pueda disfrutar sexualmente del cadáver? De eso habla la ley que se tratará en Suecia. La necrofilia sería legal, pero con un consentimiento previo dado en vida. Debería ser tu decisión lo que sucede con tu cuerpo después de que mueras. Y si lo que ocurre es que quieres legar tus restos a un museo o a la ciencia, o si lo que deseas es entregárselos a alguien para que duerma con ellos, debería estar bien. Ha indicado Cecilia Jonsson, una de las líderes de la juventud del Partido Liberal Sueco que quiere presentar el proyecto. Pero esta propuesta y las declaraciones de esta chica plantean, se apruebe o no, un interesante dilema moral. Si una persona da permiso para que su cuerpo sea sexualmente utilizado después de su muerte, ¿sería inmoral? ¿Se debería legalizar o no la necrofilia en estas circunstancias? Y lo más importante, si uno opina que no se debería legalizar, ¿por qué no exactamente? El debate está abierto. Número 3. Este quizá sea uno de los mayores dilemas morales a los que se ha enfrentado Occidente en tiempos recientes. Y aún hoy se sigue debatiendo al respecto con grupos de derechos humanos que ponen el grito en el cielo. Majid Kans es un pakistaní que estuvo detenido en la infame cárcel de Guantánamo, donde fue torturado por la CIA y personal militar estadounidense de maneras inenarrables durante largos periodos. Las torturas a las que se sometió a este hombre fueron tan crueles e inhumanas que un jurado militar condenó las mismas alegando: es una vergüenza para los Estados Unidos. A Khan se lo electrocutó un sinnúmero de veces, frecuentemente en los genitales y dentro del ano. Se le congeló, se lo privó del sueño y de la comida. Se le practicó waterboarding, es decir, el ahogamiento simulado. Se lo golpeó tantas veces que es imposible llevar cuenta de cada maltrato que sufrió. Pero, claro está, Khan era un terrorista, amén de integrante de Al-Qaeda. No solo eso, y aquí es donde entra el dilema. Khan poseía información relevante capaz de evitar la concreción de una multitud de atentados que la organización terrorista tenía en curso, algunos de los cuales cobrarían la vida de miles de civiles. Se lo torturó para que colaborara y brindara información para evitar estas barbaridades que sus compañeros terroristas en libertad estaban por llevar a cabo. Entonces surge la pregunta. Todos sabemos que la tortura es una atrocidad, una barbarie, pero ¿qué sucede cuando se transforma en el único método de obtener información capaz de salvar miles de vidas?
¿Qué sucede cuando solamente torturando a un terrorista podemos evitar un atentado que de otro modo terminará despedazando a cientos o miles de víctimas inocentes? Hombres, mujeres y niños. ¿Se transforma la tortura en algo moralmente aceptable o sigue siendo inmoral? ¿El fin justifica los medios? La respuesta puede parecer simple, pero no lo es. ¿Se debe entonces torturar llegado el caso de ser necesario para salvar vidas? ¿O es una línea roja que no se debe cruzar jamás? Ustedes son los jueces. Número 2. Shauna Rae padeció un tipo de tumor tan agresivo que tuvo que someterse a una operación sumada a sesiones intensivas de quimioterapia. El tratamiento funcionó y, finalmente, se libró del cáncer. No sin antes desarrollar serias secuelas hormonales. Su glándula pituitaria estaba casi inactiva, por lo que todas sus hormonas, incluidas las del crecimiento, funcionaron a un ritmo más lento. Esto produjo que el cuerpo de Shauna se dejara de desarrollar y que conservara la apariencia y el físico de una niña de 8 años para el resto de su vida. Por tanto, Shauna tiene hoy 23 años cronológicamente hablando, pero desde el punto de vista de la biología, es decir, su estatura, desarrollo, complexión y sexualidad, posee el cuerpo de una niña de 8 años aún. Las cosas comenzaron a volverse virales en las redes cuando Shauna se puso de novia con Dan Swigart, un bloguero de viajes que obviamente, pese a ser un joven de poco más de la edad cronológica de ella, en realidad parece su padre. No en balde, cuando salen, parece un papá acompañado de su hija pequeña. Al volverse viral la relación, comenzaron las preguntas y los juicios. Muchos acusando a Dan de pervertido por estar saliendo con una chica que tiene el cuerpo de una niña, lo cual lo convierte, desde el punto de vista puramente biológico, en un ya que el cuerpo de Shauna es el de una niña de 8 años. Por otra parte, hay gente que defiende a Dan, afirmando que sin importar cómo se vea el cuerpo de Shauna, ella es una mujer adulta y debería poder tener relaciones con quien lo desee. Quiero, en este caso, y mientras miras las fotos de Shauna, que recuerdes que no es simplemente una persona adulta que luce como una niña, sino que debido a problemas hormonales y de atrofia de la glándula pituitaria, el cuerpo de ella es el de una niña de 8 años en todo sentido. Su mente, en cambio, es la de una mujer adulta. Habiendo establecido eso, esto abre un debate increíble. ¿Qué pasa si un pedófilo decide salir con una niña real a la cual un test psiquiátrico muestra que tiene la mente de una persona adulta? En este caso, también sería permisible. Basta con que la mente de una persona sea la de una adulta. ¿Y qué hay de la atracción física de Dan hacia ella? ¿Es esto correcto? ¿O es un claro indicio de que él tiene determinados gustos que no están permitidos moral ni legalmente? ¿Será que es un pervertido que encontró la manera de satisfacer sus impulsos depravados de una manera legal y sin consecuencias? Pero, si esto está moralmente mal, ¿qué hacemos con Shauna? ¿Privarla de toda relación por el resto de su vida y condenarla a la soledad? ¿Quién tiene razón?
Ustedes nuevamente son los jueces. Por favor, discutan. Número 1. Para padres y madres dentro de la audiencia, no tengo que explicar por qué este caso se queda con el primer lugar. Ninguno de ustedes tendrá la menor duda. Es el peor, más terrible, más cruel y más horrendo dilema al cual podrían verse enfrentados jamás. Una pesadilla de esas que causa escalofríos de solo imaginar. Si no son padres, pregúntenle a alguien que lo sea o traten de imaginar la situación lo mejor que puedan. Gillian Sarle es una mamá australiana que estaba de vacaciones en Tailandia junto a su marido y sus 2 hijos, que en ese entonces eran un niño de 5 años y un bebé de 1 año y medio. Aconteció lo inimaginable. Llegó un devastador tsunami justo cuando estaban en la piscina del hotel. La terrible ola los engulló a todos. La mujer se dio cuenta pronto de que no podría salvar a sus hijos. Sabía que si los sostenía los 2, moriríamos todos, explicó. La peor pesadilla de cualquier padre se había hecho realidad para Gillian. Tuvo que elegir entre uno de sus 2 seres más amados y debía hacerlo en segundos o morirían ambos. Y la madre decidió. Esta historia, sin embargo, tuvo un final feliz, ya que el niño de 5 años que fue a quien decidió sacrificar fue capaz de aferrarse a una columna y sobrevivir de milagro. Pero no todos los casos que presentan un dilema semejante terminan igual. Señora, tiene que ser fuerte. Uno de sus 2 hijos no sobrevivirá. Tiene muerte cerebral y puede que no amanezca vivo. A usted le toca decidir ahora, en este instante, que lo desconectemos para poder salvar a su otro hijo que necesita un trasplante de pulmón. Estamos contra el tiempo. Así le dijeron los médicos a doña Felicia Rodríguez cuando, sentada frente al quirófano, esperaba noticias de sus únicos 2 hijos. O sacrificaba a uno de ellos o los perdía a ambos, víctimas de un terrible accidente de tráfico en Estados Unidos. La mujer optó por desconectar al hijo que estaba en estado vegetativo para salvar al que tenía más posibilidades de vivir, dándole a él el pulmón. Hay más casos como estos que se han viralizado en las redes por el impacto emocional que tienen y por el inimaginable dilema que plantean: el tener que elegir entre uno de 2 hijos para que viva o perderlos a ambos. El caso más común se da en los gemelos siameses, ya que en algunas ocasiones solo se los puede separar salvando la vida de uno solo de ellos. Y son los padres los que tienen que elegir si estos son menores de edad. Una decisión que ningún padre quisiera tener que tomar nunca en su vida. Para que todos se hagan una idea, pregúntenle a cualquier padre o cualquier madre que conozcan si tuvieran que dar la vida propia para salvar la vida de ambos hijos, si dudarían un instante en hacerlo. La respuesta será siempre la misma. Ningún padre dudaría en dar su vida para salvar a sus 2 hijos. El tener que elegir a uno de 2 es simplemente una experiencia demasiado terrible como para deseársela a nadie. Si tuvieras que enfrentarte a esta decisión, ¿qué harías? Si el video te gustó, apreciaría mucho que por favor le des pulgar arriba,
comentes y, si no lo has hecho, te suscribas a este canal. Activa la campanita para que no te pierdas nuestros tops y videos. Gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.